Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Hoy iniciamos una nueva serie de 4 programas sobre la economía venezolana. De hecho, se va a titular así: Economía venezolana, una visión global. Forzosamente global porque en 4 programas es algo muy resumido lo que podemos decir, y por supuesto desde el punto de vista histórico, porque yo no soy economista, pero sí puedo dar una versión y una visión histórica de los hechos económicos, ya que ha sido la economía empresarial y la historia económica una de las líneas de investigación que he desarrollado. De modo que aquí pretendemos resumir el devenir de la actividad económica de muchos años, de siglos en Venezuela, desde aquel momento en que Cristóbal Colón se detuvo en el delta del Orinoco en 1498 y hasta nuestros días. Vamos a hacer un panorama, un vistazo, una visión global. De modo que será forzosamente panorámica, ya que abarca un periodo extendido y busca ubicar con exactitud lo esencial de la actividad económica en cada etapa y coyuntura. Esto es lo que nos va a guiar, la idea de ubicar la actividad económica esencial en cada una de estas etapas que vamos a trabajar, que vamos a estudiar, que vamos a referir. También se pretende hacer alusiones al contexto en el que cada actividad económica tiene lugar, así como las condiciones que hicieron posible determinada actividad económica en Venezuela. A su vez, vamos a tratar de advertir las consecuencias sociales, políticas, culturales, sobre todo, que traen consigo las actividades económicas que vamos a abordar y cómo la interacción de estos factores se dan en un espacio determinado y en un tiempo específico. De modo que nos vamos a basar en hitos que demarcan, que señalan el comienzo de cada una de estas etapas. Voy a enumerarlos para que nos sirva de mapa en esta navegación que iniciamos hoy. El primer hito, las perlas. Luego, ganadería, cacao, tabaco, añil, café y petróleo. Estos van a ser los hitos principales que vamos a trabajar. Y comienzo por referirles que en un breve libro que escribí que se titula Breve Historia de la Ganadería en Venezuela, aludí a la importancia de los aportes de un gran geohistoriador que es Jared Diamond en su libro muy celebrado Armas, Gérmenes y Acero, un libro que es premio Pulitzer. Y él deja allí establecido con claridad que en América solo puede contarse un mamífero domesticable originario, la llama andina. Mientras esta es la circunstancia americana, en Asia, en Eurasia y en el norte de África, de allí son originarios los 5 grandes mamíferos herbívoros que hoy están ya diseminados por todo el planeta. ¿Cuáles son esos mamíferos herbívoros que no son originarios de América? La oveja surge en Asia, la cabra en Asia, la vaca en Eurasia y el norte de África, el cerdo en Eurasia y el norte de África, y el caballo en Mongolia. Entonces, en aquella introducción que hice para la historia de la ganadería, la breve historia de la ganadería en Venezuela, pues
Voy a referirles algo de lo dicho allí. A partir de esa constatación de Jared Diamond, son muchas las conjeturas que pueden hacerse en torno al grado de desarrollo de unas culturas y el de otras, ya que es evidente que la agricultura y especialmente la ganadería significaron un paso de radical importancia en la historia de la humanidad. Esto es algo que no tiene mayor discusión. Y en particular, a partir del momento en que el hombre comenzó a servirse del toro y de la vaca. Del primero se va a servir su fuerza motriz para el trabajo agrícola y de la segunda, de la vaca, los productos derivados que todos conocemos. A partir de allí el hombre pudo asentarse y dejar de fatigar la vida nómada implícita en la caza y la pesca. No son pocas las consecuencias para la ciencia, la tecnología y el conocimiento en general que tuvo este hecho de hacerse ayudar en el trabajo por la fuerza de un bovino, pero no vamos a dedicarnos a este tema fascinante en esta oportunidad, sino lo vamos a señalar como un punto de inflexión. ¿Acaso uno de los más importantes en la aventura del hombre sobre la tierra? El momento en que comenzó a servirse de los bovinos y le permitió establecerse en un sitio. Por otra parte, también la domesticación del caballo y el asno trajeron como consecuencia que los desplazamientos del hombre se hicieran en menos tiempo, además de lo que significaron estos animales para el transporte de carga. En estos días, por cierto, leía una extraordinaria entrevista de Ramón Hernández, un gran periodista venezolano, con Paco Vera, un venezolano fuera de serie que recorrió el país de punta a punta. Y Paco recorrió el país a caballo y a pie. Y él tenía perfectamente tabulado cuántos kilómetros diarios podía avanzar en un caballo y cuántos kilómetros diarios podía avanzar a pie. Y la diferencia es muy grande, de modo que este no es un detalle menor, el de la domesticación del caballo y el asno o el burro, como le decimos aquí también. Antes de esto, la marcha se hacía a pie y la carga la llevaba el hombre en la espalda. Hay que verle la cara a esto. Y a partir de la domesticación de estos mamíferos herbívoros, el desarrollo del hombre fue exponencial. ¿Y dónde va a ocurrir esto? ¿Dónde está pasando esto? En Eurasia, inicialmente. Jared Diamond, por su parte, encuentra explicación a esta disparidad entre el eje vertical americano y el eje horizontal euroasiático. Él encuentra esto a partir del desarrollo natural de especies vegetales que dieron pie y alimento al surgimiento de estas especies. Él llama esto lo llama la creciente fértil del eje euroasiático. Cierren los ojos por un segundo y fíjense que el eje americano es vertical desde el punto más polar, el punto más al norte de la América hasta el punto más al sur, todo es un eje vertical. En cambio, en Eurasia, desde las Islas Británicas hasta China, es un eje completamente horizontal. Esto fue de la mayor importancia porque es en ese eje donde se desarrollan unas hierbas, una vegetación que va a permitir, con el paso de millones de años, la aparición de estas especies de animales que hemos señalado antes. Las repito, la oveja en Asia, la cabra en Asia, la vaca en Eurasia y en el norte de África, el cerdo, muy importante, en Eurasia y el norte de África, y el caballo en Mongolia. Como vemos, ninguno en América.
De modo tal que antes de la llegada de los españoles y los europeos a América, pues los llamados habitantes originarios jamás habían visto un caballo, un perro, un gato y tampoco una vaca. El único mamífero domesticable que comenzó a hallarse de manera silvestre en Norteamérica fue el bisonte, pero el bisonte pasó por el estrecho de Bering, desde el frío del norte asiático, pero no se aventuró hacia el sur del continente. No podía, entre otras cosas, por el tapón del Darién en Panamá. De modo que podemos inferir que la actividad económica esencial en Venezuela está indisolublemente ligada a la llegada de los europeos, en particular al tercer viaje de Cristóbal Colón en 1498, cuando estuvo en el delta del Orinoco, en Cubagua y en Margarita, y siguió hacia su cuartel general en La Española, que era como se llamaba la República Dominicana, y Haití. Antes consignó la fascinación que le produjo el placer de perlas de Cubagua, y será precisamente desde La Española que provengan españoles a conquistar la isla de Cubagua, a esclavizar a los indígenas, como bien lo denunció Fray Bartolomé de las Casas en 1521. En la próxima parte del programa seguimos viendo estos acontecimientos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Geografía del paladar. Conocer y disfrutar nuestra cultura gastronómica será un placer. En el estado Bolívar hacen un laulau ahumado tremendamente delicioso. Además, con los tips que no te puedes perder de 0800 Víctor. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el mejor aliño acá en Venezuela? Y bueno, obviamente mi corazón se entrega por completo y el mejor aliño en Venezuela para mí es el ají dulce. Geografía del paladar, con Víctor y Víctor Moreno. Sábados 10 de la mañana y domingos 3 de la tarde. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Referíamos en la parte anterior del programa la lectura de ese libro extraordinario que es Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, que nos permite referirles esa hipótesis tan atractiva de Diamond en relación a la creciente fértil, como él llamó a ese eje entre Europa y Asia, y el eje vertical de América, y cómo eso trajo unas grandes diferencias en el desarrollo de la flora y de la fauna en ambos continentes. Referíamos también la llegada de Colón y ahora vamos a ver lo que llamamos el placer de perlas de Cubagua, un placer de perlas efímero, porque va a durar de 1517 a 1541. Hay unos autores que hablan de asentamientos en Cubagua a partir de los primeros años del siglo XVI, pero las fechas ciertas señalan que en 1526 el poblado fue denominado Villa de Santiago de Cubagua, y 2 años después, el 13 de septiembre de 1528, obtuvo un rango de ciudad y se le llamó Nueva Cádiz, en recuerdo de la ciudad de Cádiz en España, una ciudad portuaria que da hacia el Atlántico, no hacia el Mediterráneo. Decía antes que hay algunos autores que hablan de asentamientos en Cubagua, lo que en historia suele llamarse un rancherío, es decir, hay restos
de algunos ranchos que han debido haber, que los creaban los propios pescadores, los aborígenes, los indígenas, que estaban en la isla. Pero desde el punto de vista de la construcción de la ciudad, las fechas son estas que les señalo, 1526 y 1528. Sin duda que hubo antes asentamientos de pescadores de perlas que vivían en chozas o bohíos o ranchos, como también suele llamársele. Y la dificultad central para levantar una trama urbana en Cubagua era geográfica. En Cubagua no había agua, ni la hay. El agua se traía de la desembocadura del río Manzanares, en Cumaná. Tampoco había leña en Cubagua. Cubagua era y es una isla bastante seca, xerófila, casi desértica. De modo que la leña para cocinar se traía de Margarita, donde sí había abundante. Y más allá de unos cuantos conejos y muy poca vegetación, la isla era prácticamente un desierto, como sigue siéndolo ahora. No deja de ser una paradoja extraordinaria que la primera actividad económica de los europeos en Venezuela haya ocurrido en una isla desértica. Claro, en esa isla desértica había lo que se conoce como un placer de perlas, es decir, han debido haber manglares y perlas naturales en grandísimas proporciones, como para que ellos hayan construido allí una ciudad con todas las de la ley y se hayan asentado en ese sitio para explotar ese placer de perlas de Cubagua. Según Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista de Indias, autor de un libro que se titula Sumario de la Natural Historia de las Indias, él dice que los primeros asentamientos en chozas en Cubagua son del año 1517. De modo que antes solo se pudo pensar en una ciudad cuando se levantó la fortaleza de Cumaná. Eso se construye en 1523. Y esa fortaleza de Cumaná era la que permitía defender las fuentes de agua y eso era lo que hacía viable la urbe de Cubagua, porque sin agua, como sabemos, no hay vida. Y en Cubagua no hay agua potable, no hay agua dulce, tenía que traerse de Cumaná, como vengo diciendo. Hacia 1531 y 1532, los australes comenzaron a acusar los primeros síntomas de agotamiento. Esto se sumaba a las arduas exigencias de operatividad de la ciudad, que dependía en todo de traerlo todo de afuera, como hemos dicho. Y ya para 1538, los pescadores de perlas obtuvieron una autorización de la Real Audiencia de Santo Domingo para buscar otros placeres de perlas, ya que ese estaba comenzando a agotarse. Y fue entonces cuando comenzó la mudanza paulatina hacia el Cabo de la Vela, en la península de La Guajira, y poco a poco fue abandonándose la ciudad de Nueva Cádiz. Para colmo, en 1541, la ciudad fue arrasada por un huracán y por un maremoto. Es decir, ha debido haber un terremoto que produjo un maremoto, lo que hoy en día popularmente se le conoce como un tsunami. Y luego el remate de la ciudad vino por parte de los piratas franceses, quienes quemaron todo lo que quedaba de aquella pequeña urbe. Esto va a ocurrir en 1543. Los sobrevivientes de esta escalada de calamidades se refugiaron en Margarita. Uno de ellos fue, por cierto, Juan de Castellanos, el primer cronista en verso que tuvo esta tierra de gracia.
Juan de Castellanos escribió un libro llamado Elegía de Varones Ilustres de India, y muchas páginas están dedicadas a la etapa en la que Juan de Castellanos vivió en Cubagua. De modo que mucho de lo que sabemos de Cubagua hoy en día se le debe a estos versos de Juan de Castellanos y ese libro que ha sido publicado en varias oportunidades, y este autor ha sido estudiado por Isaac Pardo con mucho detenimiento. Bueno, vemos que entonces este placer de perlas de Cubagua duró poco, forma parte del periodo isleño de la conquista española del territorio de Venezuela, porque ya propiamente la conquista del territorio va a hacerse pues por oriente y por occidente. Por oriente del territorio continental, le estoy diciendo. Por oriente comenzó por Cumaná, como ya dijimos, y por occidente va a comenzar por Coro, como también es sabido. De modo que a Coro ha llegado Juan de Ampiés, a quien equivocadamente en la escuela primaria llamábamos Juan de Ampíes. El acento está en la E, Ampiés. Él se establece allí, tiene muy buenas relaciones con el cacique Manaure y con su grupo, su tribu, como suele llamársele, y hasta que llegaron los alemanes de la casa Welser, llegan a Coro en 1529, le enseñan los títulos que ellos tienen, certificados por el rey de España, que les ha entregado en capitulación el territorio de Venezuela, y a Ampiés no le queda más remedio que irse, y se va a las islas que tiene enfrente Coro, que son las que entonces se llamaban las Islas Inútiles, que son Aruba, Curazao y Bonaire. ¿Por qué se les llamaba las Islas Inútiles? Porque eran unas islas desérticas, muy secas, sin vegetación, y su utilidad era muy reducida, como la utilidad de Cubagua también, que tenía y tiene esas mismas características. Por supuesto, Aruba, Curazao y Bonaire hoy en día son perlas turísticas que se han podido desarrollar gracias a la ciencia y a la tecnología. De modo que cuando llegan los representantes de la casa Welser a Coro, van a establecerse allí y van a estar en Venezuela hasta el año 1545. Pero recordemos que los Welser no vienen a poblar propiamente. Los Welser vienen a cobrarse una acreencia. La casa Welser ha sido una de las casas financistas de la elección de Carlos V como emperador, porque la elección de Carlos V estuvo discutida por otros aspirantes al trono, y finalmente un conciliábulo de 9 príncipes europeos hicieron una elección y eligieron a Carlos V, pero para poder ser electo Carlos V se necesitaba contar con los votos, y para contar con los votos se necesitaba recursos para comprar a los electores. Y allí fue donde intervinieron los alemanes de la casa Welser financiando a Carlos V. Y él pagó su acreencia entregándoles el territorio de Venezuela por tiempo indefinido, hasta que en 1545 consideró que ya era un tiempo suficiente y le entregó la titularidad de este territorio a otras personas distintas a los alemanes. Bien, en la próxima parte del programa veremos el ganado. Hasta ahora hemos visto esa primera actividad económica en Venezuela, como fue el placer de perlas efímero de Cubagua. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que en esta hablaríamos del ganado. Hay un periodo que va de 1525 a 1548, cuando se establece el primer hato de ganado en América, que lo establecen los españoles
en la isla de La Española. Allí estaba Colón, sus hermanos y sus hijos, y allí establecieron su cuartel general. El primer ganado llegó y se estableció allí. ¿De dónde venía? Por supuesto, de España. La corona decide establecer el primer hato allí y desde la isla va a ir creando otros hatos en el Caribe y en la América propiamente continental. En el caso venezolano, contamos con fuentes documentales claras, precisas, que certifican que el primer hato de ganado en Venezuela estuvo en la isla de Margarita, aunque parezca increíble para muchos. Y esto estuvo allí especialmente pensado para abastecer a la isla de Cubagua, donde estaban trabajando, explotando el placer de perlas y necesitaban comer. Y allí se estableció ese primer hato de ganado. También sabemos que Juan de Ampiés tuvo ganado entre Coro y Curazao. Eso hay referencias precisas sobre eso. Y también sabemos que en el año 1569, Diego Fernández de Serpa trajo 800 cabezas de ganado de Margarita a tierra firme. Ya se había agotado el placer de perlas de Cubagua y no tenía objeto tener un hato de ganado en Margarita, de modo que tenía más sentido traérselo a tierra firme. Eso era lo lógico. Y además un hato de esas magnitudes, porque 800 cabezas de ganado era una cifra importante para unas regiones prácticamente despobladas, ¿no? Y después tenemos otro testimonio de 1548, que es el testimonio de Cristóbal Rodríguez, que va saliendo del Tocuyo hacia los llanos, al frente de una punta de ganado. Él busca llegar a Tunja, en Colombia. Hay que verle la cara a esto, ¿no? Del Tocuyo a Tunja, al frente de una punta de ganado. Quién sabe cuántos llegaron a Tunja, porque Tunja está en la meseta cundiboyacense, que está a por lo menos 3.000 metros sobre el nivel del mar, y el Tocuyo son tierras bajas. Pero bueno, luego vamos hallando testimonios de ganado en La Guajira y también en Caracas. Por ejemplo, en aquel informe, aquella relación del gobernador de Caracas, Juan de Pimentel, que fue el primero que se estableció en Caracas y le dio la capitalidad a la ciudad. Él, en ese informe de 1578 ya hace referencia a algún ganado, no mucho, pero algún ganado en la región de Caracas. De modo que podemos afirmar con certeza que el ganado fue introducido en Venezuela desde la isla de Santo Domingo durante el siglo XVI. Ya después la historia crece y se ramifica, pero muy pronto, con la sola llegada del ganado, empieza una actividad económica, una industria alrededor de la leche, de los quesos, del suero, de la carne, por supuesto, de los cueros, que son todos estos los productos comercializables y que determinan una actividad económica importante. Caracas se funda en 1567 y ya muy pronto, fundada Caracas, contamos con testimonios de la siembra de trigo en Caracas. Contamos con varios testimonios que indican que en el valle de los Toromaimas, que era como se llamaba la etnia que dominaba el valle de Caracas, contamos con testimonios que señalan que se sembró trigo y que en la ciudad había para el año 1600 al menos 3 molinos acompañados de sus casas con hornos. En el año 1600 Caracas tiene apenas 33 años de fundada
ha debido ser una ciudad que como mucho tenía 1.000 personas, como mucho, quizás entre 1.000 y 2.000. Y ya hay testimonios, hay fuentes que certifican que habían 3 molinos de trigo y hornos y que se vendía pan. Esto puede parecernos también increíble, pero así es y está perfectamente documentado. Y también sabemos que los españoles trajeron muchos frutos que prosperaron bien en el Valle de Caracas y en sus inmediaciones. Recordemos que muchos de esos frutos no son autóctonos americanos, ¿verdad? Los frutos autóctonos americanos son algunos, no todos, ¿verdad? Por ejemplo, es americano el tomate, el cacao, el maíz, el merey, la guanábana, la lechosa, la guayaba, el aguacate, la piña, el níspero, ¿verdad? Pero hay muchos otros que no lo son, ¿verdad? Los demás los trajeron los españoles. Más allá de esta lista, pues, se me puede escapar algún otro, por supuesto. Más allá de esta lista, todos los otros que ustedes tengan en su memoria, en su cabeza, en su mente, fueron traídos por los españoles. Y entramos así en otra etapa que es el momento en que el tabaco, que sí es un fruto originario de América, se cree que sus orígenes están en Perú y Ecuador, y lo cierto es que al llegar los españoles advirtieron su existencia y su uso por parte de los aborígenes. De allí que muy pronto los europeos también comenzaron a inhalar su humo y a despedirlo por la boca después de saborearlo. En los registros que hace el maestro Eduardo Arcila Farías, en un libro publicado en 1973, señala que ya en 1607 el principal rubro de exportación era el tabaco. Y fíjense los otros rubros de exportación en proporciones muy discretas, pero nos habla de la actividad económica que se tenía. Los otros rubros que se exportaban en 1607 era la harina, había cueros, azúcar, lo que indica que ya se sembraba la caña, zarzaparrilla, algodón, bizcocho, cacao y queso. Y ya hacia finales del siglo XVII comienza la gran epopeya del cacao en Venezuela y comienza a convertirse en el fruto preeminente, como lo va a ser durante el siglo XVIII, cuando se torna el cacao en el fruto de mayor exportación por parte de Venezuela y en el fruto más apetecido en Europa. También se exportaba algodón, añil y caña de azúcar, como les he dicho antes, pero sus exportaciones eran menores en comparación con el cacao, con el tabaco y con los cueros. Los cueros eran importantes, más de lo que la gente advierte. Por supuesto, Venezuela no iba a exportar ganado, porque Europa no necesitaba ganado, pero sí podía exportar cueros. Y de hecho, en España tuvo un gran prestigio el llamado gabán caroreño, que era un cuero con el que se hacían unos buenos trajes, unos buenos abrigos y de muy buena calidad, porque el ganado en Carora ya desde entonces era de singular importancia. Bien, hacia finales del siglo XVIII, cuando se deshace la Compañía Guipuzcoana en el año 1784, ya la exportación de cacao era predominante. Recordemos que la Compañía Guipuzcoana fue creada en 1728 por el rey de España. Él tenía el 51% de las acciones, los vizcaínos tenían el 49%, y esta compañía tuvo en sus manos un monopolio comercial hasta 1784, cuando se deshace la empresa. En la próxima parte del programa
seguiremos viendo todos estos acontecimientos. Ya regresamos. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Escuchar la palabra de Dios nos acerca a la reflexión espiritual, nos fortalece la fe y la esperanza. También cada uno de nosotros somos unidos del Señor por el bautismo, o aún el que no lo sea. Esto nos tiene que hacer ver lo que en estos momentos y sobre todo en nuestra patria, ese lenguaje permanente de odio, de violencia, de enemistad de los unos para con los otros, ¿a dónde nos lleva? Pues no nos lleva a nada bueno, y es lo que el Evangelio de hoy nos dice. Misa dominical, domingos 5 y 7 de la mañana y 10 de la noche. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Les decía en la parte anterior del programa que la compañía guipuzcoana representó un monopolio comercial que además fue fuente de muchos malestares para los criollos, quienes se veían en la necesidad de vender sus productos a los precios fijados por la compañía. Y eso los llevó a ejercer el contrabando, como es natural, ya que tenían que defender sus empresas para poder compensar la situación tan desventajosa que trajo para los productores de cacao criollos la compañía guipuzcoana. Y bueno, será la compañía guipuzcoana una singularidad venezolana en el concierto americano-español, porque en ninguna otra provincia española en América se creó una compañía como esta. Estaba fundada sobre la necesidad de garantizarle a la corona de España suministros de cacao, y además el rey le entregó el corso marítimo a los vizcaínos. ¿Qué es esto del corso marítimo? Bueno, que el patrullaje y el combate contra el contrabando no lo realizaba directamente la corona española, sino los vascos de la compañía guipuzcoana en nombre del rey. Esa era una de las contraprestaciones que los vascos le daban al rey. A cambio, el rey les entregaba un monopolio comercial, de modo que era, como dicen ahora, una relación ganar-ganar para ellos, porque para los productores nacionales vivir bajo un monopolio comercial pues es siempre una dificultad indeseable, por supuesto. Además, el rey, sin que estuviese escrito de manera expresa, les entregaba a los vascos el poder político, porque el gobernador de la provincia de Venezuela, con sede en Caracas, siempre era un factor, un empleado, un trabajador, un gerente de la compañía guipuzcoana. De modo que si en el siglo XVI estuvimos unos años en manos de los alemanes con la Casa Welser, en el siglo XVIII estuvimos gobernados, por supuesto, por la corona española, pero a través de los vizcaínos, de los vascos, que tenían el monopolio comercial de la compañía guipuzcoana en Venezuela. Y ya hacia finales del siglo XVIII comienza a cultivarse café en Venezuela. Van a ser los jesuitas quienes introduzcan el café en el país, en la zona de Guayana. Esto está ocurriendo entre 1760 y 1770. Y ya para 1784, dice Arístides Rojas,
que se toma la primera taza de café en Chacao. Eso ocurrió en la hacienda de Domingo Blandín. Esto lo dice Arístides Rojas en su libro Crónica de Caracas. Esa hacienda de Domingo Blandín, donde se tomó la primera taza de café en Caracas, es donde queda hoy en día el Caracas Country Club. Y allí hay una placa que conmemora esa circunstancia. Y para comienzos del siglo XIX ya el café se ha extendido por la geografía propicia de los estados andinos, de la cordillera central, de algunas zonas de Oriente. Realmente el café se da en Venezuela, en casi toda Venezuela. Hasta en el estado Amazonas hay café. En las últimas cifras que vi, de los 23 o 24 estados que tiene Venezuela, se produce café en 20. De modo que es un fruto que se ha adaptado maravillosamente a la geografía venezolana. Y esto se extendió por todo el país y fue el eje de la economía nacional en el siglo XIX, a tal punto que Venezuela llegó a ser uno de los 5 primeros países exportadores de café en el mundo, en un rubro en el que era prácticamente monoproductor, porque el auge del café en Venezuela condujo a que la producción de cacao fuese cada vez menor en comparación con la del café, y los ingresos cafetaleros venezolanos por la exportación de café se hicieron tan considerables que el café se acercó a ser, hacer de Venezuela una economía monoproductora, porque casi era lo único que se cultivaba en Venezuela. Va a ser entre 1926 y 1928, un siglo y tantos años después, cuando un producto distinto al café pase a ser el primer producto de exportación de Venezuela. Por supuesto, me estoy refiriendo al petróleo. Y veamos ahora, aunque sea someramente en este final del programa, las casas comerciales y los enclaves de extranjeros en Venezuela, que los podemos ubicar a partir de 1824, ya que a partir de la fundación de la República, el 5 de julio de 1811, y sobre todo a partir del fin de la guerra en Venezuela. La guerra concluye en Venezuela en 1823, cuando tiene lugar la batalla naval de Maracaibo y cuando tiene lugar la rendición de Sebastián de la Calzada en Puerto Cabello, que le entrega su espada al general José Antonio Páez. Ahí es cuando concluye la guerra en Venezuela. Y estamos hablando de un país despoblado. Fíjense que según el censo de Agustín Codazzi, que lo hace en 1835, para ese año, 1835, en Venezuela apenas vivían 706.633 personas. De modo que las doctrinas liberales imperantes en el mundo entonces aconsejaban abrirse al comercio extranjero, abrir sus puertas a las exportaciones, a las importaciones, abrir. Y no recomendaban el camino que había tomado en Paraguay el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, que más bien lo que había hecho era cerrar a Paraguay del mundo entero, aislarla. Y así fue como a partir de 1824 comienzan a llegar familias alemanas. ¿A dónde? A Maracaibo, a Puerto Cabello y a Valencia. Y también a algunos pueblos tachirenses, porque en Rubio había familias alemanas, en San Cristóbal también. También comienzan a llegar familias inglesas a La Guaira y comienzan a llegar los famosos corsos franceses a Carúpano y a Río Caribe. Estos enclaves fueron de gran provecho para el país porque conectaban al viejo mundo con el nuevo,
a través de rutas de navegación. Además, muchas de estas familias crearon casas comerciales que financiaban la cosecha de los caficultores y después la compraban para la exportación. Vamos a recordar que los bancos se van a crear en Venezuela en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1861, de tal modo que la actividad económica venezolana de esta época, de la primera mitad del siglo XIX, la actividad económica solo se financiaba a través de las casas comerciales. Imagínense la importancia que tuvieron estas casas comerciales, que en su mayoría estaban en manos de estos extranjeros que habían llegado, se habían establecido en estos sitios y se quedaron para siempre en Venezuela. Son familias, muchas de ellas, que ya tienen 200 años en el país, son más venezolanos que la arepa. Pero estamos aquí señalando la llegada de estos extranjeros y la dinamización de la agricultura, en particular del café, a través del financiamiento de las casas comerciales. Y esta dinámica comercial se va a ver favorecida con la aprobación de la ley del 10 de abril de 1834, cuando gobernaba José Antonio Páez en su primer gobierno y tenía una gran influencia económica en ese gobierno, Santos Michelena, un hombre de la mayor importancia en la historia del país. Esa ley del 10 de abril de 1834 establecía la libertad de contratos y esto permitía la fijación de los intereses entre las partes que firmaban el contrato y financiaban la cosecha. Siempre dentro de las políticas liberales del ministro de Hacienda de Páez, que a su vez era canciller. Me estoy refiriendo otra vez a Santos Michelena. Pero recordemos además que Santos Michelena es un hombre que además forma parte del gobierno de Páez, de Vargas y de Carlos Sublet también, de quien era muy amigo. Y en el libro Bases cuantitativas de la economía venezolana de Asdrúbal Batista se advierte el crecimiento del PIB en el área de agricultura, ganadería y otras actividades. Eso entre 1834 y 1848. Ahí hay un gran crecimiento, según las cuentas de Asdrúbal Batista. En la primera fecha fue de 25, en la segunda expresado en millones de bolívares, en la segunda de 64, casi se triplicó en apenas 14 años. Bien, hasta aquí llegamos hoy en este primer capítulo de los 4 que vamos a desarrollar sobre la economía venezolana. Como siempre, habló para ustedes Rafael Arraiz Luca, me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano, en la dirección técnica está Jan Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com o en Twitter @rafaelarraiz. Ha sido un gusto hablar para ustedes.